incrementar el tiempo de vida. Sí, entonces ustedes, por ejemplo, en las prácticas pues están de algunos aditivos, ¿verdad? Como la parte de lo que es el benzoato, como la parte de lo que es el sorbato de potasio, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues tenemos diferentes tipos de aditivos que los vamos a incorporar de forma características tecnológicas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo real es poder, a través de esas normativas que les decía, que esas normativas pueden ser normas, es reducir toda la parte de lo que son esos agentes, ¿sí? Físicos, esos agentes químicos, esos agentes biológicos, radiológicos o la parte de lo que son alérgenos, que pueden en algún momento tocar contaminación, ¿sí? Una contaminación de un alimento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera, vamos a decir que esa contaminación o ese contaminante puede ser cualquier agente físico, cualquier agente químico, cualquier agente biológico que se va a incluir o que se va a añadir, ¿sí? No intencionalmente, no se agrega intencionalmente a la parte de lo que son esos alimentos. ¿Y qué es lo que va a afectar? Va a afectar la parte de lo que corresponde a lo que es esa calidad del alimento. Solo déjenme chequear una pregunta. Jocelyn, voy a resolver después el examen, ¿sí? Ok, luego lo voy a resolver. Entonces, tenemos la parte esa. Lo que va a afectar realmente es la inocuidad de lo que es el alimento, ¿verdad? Entonces, un contaminante les decía que es un agente físico, un agente químico, un agente biológico, o una materia extraña que se va a incorporar a un alimento, pero no de forma intencional. Y que de esta manera ese contaminante va a poner realmente en riesgo la inocuidad de ese producto, ¿sí? O las condiciones para que ese alimento pueda ser realmente utilizado. Entonces, a través de eso, pues vamos a tener también una contaminación de forma intencional. Déjenme checar por favor, jóvenes, si solo quisiera que me coloquen las preguntas como lo habíamos acordado, forma que todo lo puedan ir visualizando, por favor, de esa manera no tenemos ningún inconveniente de poder volverlo a repetir, solo que lo volvamos a colocar, ¿verdad? Para que todos lo puedan leer, por favor. Gracias. Muy bien. Les decía, vamos a repetir. Les decía que el hecho de que tengamos procedimientos para poder elaborar un producto, el objetivo es reducir la posibilidad de que pueda haber un peligro, ¿sí? Un peligro físico, un peligro químico, un peligro biológico o un peligro alérgeno, ¿sí? Entonces, yo les decía a ustedes que esos peligros, ¿sí? De esa manera, van a ser incorporados en un alimento, no de forma intencional, pero que eso va a comprometer la inocuidad de ese alimento como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que ese alimento pues no esté apto realmente para lo que es el consumo de las personas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, lo que buscamos a través de la parte de lo que son esas normativas como tal, es poder reducir esos riesgos, ¿sí? Poder reducir esos riesgos de contaminación física, contaminación biológica, un alimento, ¿verdad? Entonces, a través de ello, ¿qué es lo que vamos a ir logrando? Regular de esa forma que ese producto pueda tener ciertas características para poder satisfacer esas necesidades
consumidor como tal, ¿verdad? Y que no le vaya a causar ningún daño. Entonces, también podemos encontrar que esa contaminación se pueda dar de forma intencional. Cuando personas que puedan estar inconformes con la actividad o con la empresa como tal, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Puede agregar algún aditivo, puede químico al alimento con la intención de ¿qué? Con la intención de poder realmente causar algún problema a la empresa como tal. Y por eso existe esta parte, que es una forma en la que yo, a la hora de estar teniendo una empresa como tal, ¿qué es lo que voy a hacer? A través de esto, de la defensa de alimentos, voy a poder evitar de que las personas puedan acceso libremente a las áreas donde se están produciendo o donde estén haciéndose, por ejemplo, controles de calidad y que puedan existir reactivos o algunos químicos que las personas lo puedan utilizar como una forma de contaminar un producto, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Dice Leonardo, ¿cómo pasaría la contaminación radiológica? ¿Qué es lo que va a suceder? A la hora de que tengamos, por ejemplo, un proceso de conservación por rayos gamma, rayos beta, ¿sí? ¿Qué es lo que pueda suceder allí? Si nosotros no utilizamos las unidades adecuadas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocasionar que ese producto pueda tener algún problema o también podamos tener problemas con las personas si no tenemos bien aislado las condiciones en las cuales se va a hacer ese proceso de irradiación del alimento, que las personas también puedan sufrir algún daño. No sé si te aclaro ahí, Leonardo, pero esa es la parte de la contaminación radiológica, ¿verdad? A través de rayos ionizantes, ¿verdad? Que puedan en algún momento causar algún tipo de problema. Y la contaminación, vamos a ver más adelante, esto es eh, la parte de lo que corresponde a lo que son análisis de peligros y puntos críticos de control. Eso lo vamos a ver un poco más después. Dice España, ¿cómo se podría regular las personas de contaminación intencional? O sea, ver la parte de lo que es evitar que haya una contaminación intencional. Lo que tenés que hacer es tener control sobre toda tu área, ¿verdad? Sí, no que haya acceso libre a las personas, a las áreas. Como les decía a ustedes, el laboratorio en la que la persona pueda obtener, por ejemplo, fácilmente un reactivo químico, el agua, por ejemplo, los pozos deben de estar protegidos, las áreas, acceso a la planta totalmente controladas, de manera que podamos identificar quiénes van a poder tener acceso a estas áreas y de esa manera reducimos la parte de lo que es esa contaminación intencional. Esto surgió a través de qué? A través de, ¿verdad? Entonces, a partir de eso nace esta parte de lo que son estas normativas, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Bueno, entonces el objetivo es poder controlar el producto, poder controlar el proceso, controlar la infraestructura. A través de eso podemos tener esta parte. Y a través de ello vamos a poder cumplir toda la parte legal, ¿verdad? Néstor pregunta cómo fue que surgió Food Defense. Food Defense surge a través de qué? De esos atentados que hubieron en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, de esa manera fue como realmente se empieza a generar ciertos requisitos de forma que las empresas puedan reducir esos riesgos de que personas inconformes puedan en algún momento poner en riesgo realmente. Tenemos que evaluar riesgos y tenemos que evitar que haya un producto adulterado. No sé si hay alguna pregunta, si no vamos a avanzar, ¿sí? Yo creo que no.
Creo que no hay preguntas. Bueno, entonces avanzamos con la parte esta. ¿Cuál es el tengamos, sí, no sé si se logra ver ahí, personas, por ejemplo, que se puedan intoxicar, en donde el alimento pueda ser esa fuente, ¿sí? De contaminación como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros vemos parte de lo que son algunas estadísticas, vamos a encontrar realmente que, por ejemplo, en la parte de lo que es Estados Unidos, ¿sí? Hay más de 48, lo voy a contar aquí, de enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? Lo voy a colocar como meta, ¿verdad? Sí, de esa manera. Entonces aquí tenemos que hay más de 48 millones de enfermedades transmitidas por los alimentos como tal. Solo déjenme checar, hay una. Ok, vamos a regresar. Vamos a regresar. Me das un segundito y vamos a regresar. Solo vamos a terminar esta parte para que no nos perdamos. Entonces, lo que tratamos de evitar son ese tipo de enfermedades, que hospitalizarse, que muchas personas tengan que morir, que hay, por ejemplo, muchas pérdidas financieras, que hay muchos daños a la parte física, a la parte emocional de todas esas personas como tal. Entonces, lo que va a la normas o la legislación alimentaria como tal va a tener cierto impacto en la salud. ¿Por qué va a tener cierto impacto en la salud? Ya les decía que existen muchas enfermedades en las cuales el alimento es el vehículo. Establecemos reglamentos y los vamos a ir actualizando en base científica. Vamos a poder tener un control más efectivo sobre la parte de lo que es esa inocuidad de los alimentos. Déjenme ver aquí algunos mensajes. Vamos a ver, voy a volver a repetir. Ok, vamos a repetir. Ok, ok, vamos a repetir. Vamos a ir repitiendo la parte esa. No sé si me escuchan ahora, jóvenes. ¿Me escuchan? Es por ratos, ingeniero, que se traba. Ok, 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 gracias. Vamos a ver. Ok, tal vez si cuando se vaya avisando, jóvenes, para que podamos ir. Voy a indicarles. Yo les decía que a través de las normativas, a través de los reglamentos, lo que vamos a hacer es la parte de lo que son esas enfermedades en las que el alimento es el vehículo principal para poder ocasionar ese problema a la parte de lo que es la salud. Entonces yo les decía 38 de enfermedades en Estados Unidos causadas, ¿por qué? Por los alimentos. Entonces el objetivo a través de la parte de lo que es las normativas es establecerlas, ¿sí? Y actualizarlas en función de control con respecto a qué? Con respecto a la inocuidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque si hay muchas enfermedades, muchas personas hospitalizadas, todo eso va a tener un impacto realmente, ¿sí? Todo eso va a tener un impacto en la parte económica como tal, ¿verdad? Muchas personas enfermas y también les decía que también puede afectar la parte de lo que es ese estado emocional de la. Se deben de regular esos procedimientos, esas formas en las cuales vamos a ir trabajando cada uno de esos alimentos como tal. Pero no solo bien
a la hora de que nosotros vengamos y podamos tener, ¿sí?, una mayor disponibilidad de alimentos, vamos a tener un impacto en la parte de lo que es el desarrollo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque también vamos a evitar el riesgo de que esos alimentos, ¿sí?, le puedan transmitir alguna enfermedad a las personas, ¿sí? En la parte económica, ¿cómo va a ayudar la legislación como tal? Como a la hora de que nosotros vengamos y tengamos alimentos o tengamos productos que puedan ser insertados más fácilmente en el mercado, me permite, porque puedo tener productos que sean o que cumplan con la parte de lo que es ser exportados, ¿sí? Poderlos enviar realmente hacia otro país. No, 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 no se escucha, jóvenes. ¿No? Ok, ok, ok. Yo sí quisiera que me fueran retroalimentando, ¿verdad? En qué momento se va trabando, porque sí, porque si no, no vamos a poder. Se entrecorta por ver. Se ¿Ahora me escuchan mejor? Ok. Sí. Por favor, jóvenes, si lo vamos, ok, ok, muy bien. Desde el impacto social económico. Ok, muy bien. Entonces, yo les decía que en la parte social, lo que corresponde a la legislación, lo que hace es que va a haber mayor disponibilidad de esos alimentos que van a ayudar a poder sesionarse en esa parte de las personas y que esos alimentos, cuando las personas lo van a ingerir, pues no van a ser alimentos que pongan en riesgo la salud de esas personas, ¿sí? En la parte económica, yo les decía que a través de la parte económica es lo que vamos a ir logrando. Vamos a lograr que cuando tengamos productos que cumplen con las normativas, lo que vamos a hacer es que esos productos pueden ser más fácil de posesionarlos en un mercado extranjero y eso me va a ayudar a generar la parte de lo que son divisas. ¿Por qué? Porque voy a exportar ese producto como tal. ¿Sí? No sé si estamos claros ahí. ¿Sí? Ok, vamos pues. Alguien que algo de la parte que teníamos acá atrás. Vamos a ver. Alguien había comentado de esto, ¿verdad? Que pudiéramos ir repasando. Bueno, vamos a repasar un poquito esta lámina, ¿sí? Yo les decía, los contaminantes pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos, pueden ser radiológicos o pueden ser alérgenos, ¿sí? Pero si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver en alguna etiqueta que dice, ya que son cereales pueden contener gluten, entonces aparece allí que puede tener trazas, por ejemplo, de gluten y ese es un alérgeno. O entonces, de esa manera, esos agentes contaminantes pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos, ¿sí? Y que esa contaminación se puede dar de una forma intencional o de una forma no intencional. Tener ciertos controles y cómo puedo controlar la parte. Es correcto, España. A través de la legislación se puede disponer de alimentos de contaminante, ¿verdad? Entonces, a través de este HACCP, que lo vamos a ver más adelante, los puntos críticos de control, vamos a poder regular esta contaminación no intencional. Y a través del Food Defense vamos a poder esta contaminación intencional como tal, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Les decía que tenemos que controlar el producto, tenemos que controlar el proceso, tenemos que controlar la infraestructura
¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de poder garantizar que esos alimentos sean totalmente inocuos, que por la parte legal, qué es lo que me está pidiendo, el país donde voy a producir el alimento y también el país a donde lo voy a enviar, ¿verdad? Y todo eso con el objetivo de poder tener un producto con características de calidad, ¿verdad? Entonces, de esa manera voy a evaluar los riesgos a través de controles de los procesos y también a reducir que haya un potencial de gente que esté inconforme pueda realmente adulterar un alimento. Y entonces yo les decía que lo que hay que hacer aquí es tener control de quienes tienen acceso a las diferentes áreas, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer allí? Lo que vamos a hacer es controlar la parte de lo que es quienes ingresan a lo que es las áreas. Yo les decía que debemos de tener áreas como restringidas, ¿sí? Tener parte de lo que corresponde, ¿sí? A lo que es control de las personas, ¿sí? Control de las personas para evitar que estas personas puedan ocasionar ese tipo de cosas de esa manera. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok. ¿Qué dice aquí Leonardo? Leonardo dice la parte de lo que corresponde a la divisa, ¿verdad? O sea, todo ese dinero que se va a lograr obtener a través de las exportaciones, ¿verdad? Sí, entonces de esa manera. O también lo podemos ver de manera que, por ejemplo, ¿verdad? Que de una u otra manera envían lo que corresponde a lo que es recursos a su familia. Entonces, todo ese dinero genera la parte de lo que son esas divisas, ¿verdad? Todo lo que está en el país. Y aquí podemos ir viendo diferentes formas en las que el alimento se puede ir adulterando, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay licor adulterado. Miren, nosotros si buscamos, por ejemplo, información sobre la parte de lo que son incidentes alimentarios que se puedan dar, ocasionar, vamos a ir encontrando diferentes formas. Por ejemplo, aquí un licor que estaba adulterado, ¿verdad? Y que mata a 48 personas en Ecuador, ¿verdad? Entonces, de esta manera, tenemos productos que de una u otra forma pueden a la parte de lo que es la salud del consumidor como tal, ¿verdad? O ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, logran visualizar un alimento, ¿verdad? Sí. Eh, puede realmente tener una contaminación, ¿sí? Y que esta forma, dependiendo realmente cuál sea esa carga que pueda tener, le va a ocasionar algún problema a la salud del consumidor, ¿verdad? Acá pregunta Jordan, ¿a qué se refiere cuando menciona que un alimento, por ejemplo, veamos la leche? Cuando una persona viene y quiere vender leche y le agrega agua a la leche, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está adulterando esa leche como tal. Posiblemente si vos venís y vas a tomar leche a la cual se le incorporó agua, no te va a ocasionar, no sea un agua potable, ¿verdad? Entonces, de ahí sí te puede ocasionar algún problema. Pero puede suceder que gente venga y pueda adulterar ese alimento con algo que sí te pueda ocasionar algún problema más a la salud. No sé si te logro explicar ahí, ¿verdad? Ok. En el caso, por ejemplo, Aníbal dice, Aníbal, por favor, la próxima colocas para todos. Pregunta si esta posiblemente sea una contaminación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. Es correcto, Cristel, cuando dice que el alimento adulterado no es necesariamente un alimento que nos haga daño. Claro, no puedes causar la parte de daño,
¿sí? Que podemos, en el caso de lo que es la leche que les colocaba, incorporan agua como tal, ¿verdad? Miren este producto. No, es muy común, por ejemplo, encontrar algunos productos ya con mohos, ¿verdad? Sí, en el mercado. Y a veces la fecha de vencimiento, pues, aún está vigente, ¿verdad? Entonces tenemos aquí microorganismos que pudieron ver ocasionado algún tipo de problema en la parte de lo que es la salud del consumidor, ¿verdad? Encontramos este tipo de productos también, ¿verdad? Que debido a esas condiciones en las cuales las pudimos elaborar, fácilmente puede ocasionar un contaminación, ¿verdad? Que la haya dejado mal sellada, que la concentración de azúcar no haya sido adecuada, que las condiciones en las cuales yo manipulé este producto no fueron adecuadas. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Que empiece a haber un crecimiento de microorganismos como tal, ¿sí? Puede causar daño al consumidor, ¿verdad? Pero ya es un fraude. El hecho de que te vendan un producto, por ejemplo, o una leche que contenga agua, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una adulteración. ¿Sí? De esa manera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué es lo que yo debo de hacer inicialmente? ¿Sí? Lo que debo de ir haciendo de forma, ver en donde voy a producir esos alimentos como tal, ¿sí? ¿Quién me está regulando esos alimentos? ¿Quién me regula ese alimento como tal? ¿Dónde aparece que hay ese tipo de leyes? A otra manera a indicar qué es lo que debo de hacer. Entonces, acá en el país, lo primero que tenemos que ir viendo es lo que corresponde a lo que es la Constitución de la República. Y ahí les voy a compartir luego algunos artículos de la Constitución. Hace mención sobre aspectos que se deben de ir cumpliendo, ¿sí? La Constitución me va a mandar a la parte de lo que es el Código de Salud, ¿sí? El Código de Salud me va a dar ciertos lineamientos para poder ir cumpliendo, ¿sí? También podría ir a la parte de lo que es reglamentos que tiene el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. ¿Se recuerdan que yo les decía a ustedes que todos esos alimentos que son procesados lo regula el Ministerio de Salud, mientras que todos aquellos alimentos que no son Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación? Luego podría revisar el reglamento, por ejemplo, el reglamento de inocuidad, ¿sí? Inocuidad de los alimentos, ¿sí? Vamos a ver, hay un mensaje por acá. Ok, Leonardo, si puedo repetir. Yo les decía que el primer paso cuando yo quiera producir un alimento es verificar qué artículos de la Constitución me indican qué es lo que debo de hacer o qué debo de cumplir para poder producir ese alimento como tal. Entonces ahí les decía que les voy a compartir unos artículos de la Constitución. Luego habría que ver el Ministerio de Salud Pública a través del Código de Salud, el Ministerio de Agricultura, ver la parte de lo que es el reglamento de inocuidad, ¿sí? El reglamento sobre la parte de lo que son las licencias sanitarias, licencias y sanitarias y ambientales, la parte de lo que son los registros sanitarios, ¿sí? Y el reglamento técnico centroamericano como tal, la parte de lo que me regula un producto. Y quisiera compartirles la parte de lo que es cómo realmente está estructurada una norma. Yo no sé poder ver y les quise colocar esta porque ustedes ya hicieron un producto a partir de vegetales con ácido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá ustedes verán que aquí me aparece el nombre de la norma como tal y dice vegetales en Cobanor, que es la Comisión Guatemalteca de Normas, y me aparece NGO. Cobanor tiene dos tipos de normas, diríamos. NGO
¿sí? Que quiere decir norma guatemalteca, y aparece GR, que quiere decir norma guatemalteca recomendada, ¿sí? De esa manera. Entonces, acá tenemos diferentes aspectos para poder ir definiendo la parte de este producto. Entonces, si nosotros revisamos la norma, aparte de hacer referencia a otras normas, tiene las definiciones de qué es un vegetal en vinagre, qué es un vegetal agridulce, qué son vegetales encurtidos, qué son los vegetales encurtidos agridulces, la capacidad total del envase, que es una masa escurrida. Aquí me quisiera detener un poquito, solo vamos a ver. Ok, Serrano, NGO, norma guatemalteca obligatoria. NGR, norma guatemalteca recomendada. ¿Sí? Vamos a ver, creo que hay otro mensaje. Ahí está, gracias Juan. Muchas gracias. Muy bien, entonces, vemos acá que aparece lo que dice masa escurrida, ¿sí? Y cuando ustedes vinieron y, por ejemplo, agarraron acá, ¿sí? Tomaron un frasco o un envase de vidrio, ¿sí? Y le colocaron, por ejemplo, o algo, que fue donde basaron ustedes los vegetales, le agregaron una parte de lo que son vegetales y la otra parte era una salmuera, ¿sí? Entonces, la masa escurrida es el peso, la parte de la solución o la salmuera. No sé si me explico. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Puedes repetirlo bien, por favor? Ok, con gusto. Vamos a ver, solo vamos a ver, aquí hay dos mensajes. Ok, gracias. Ya se me va a terminar un poquito el tiempo. Entonces, yo les decía que cuando nosotros venimos y llenamos un envase de vidrio o una bolsa, en el caso de los vegetales en salmuera, agregamos vegetales y también agregamos la solución de salmuera, agua, sal. Es el peso o peso escurrido, se podría decir, lo que me aparece acá, ¿sí? Estas normas se las voy a compartir en el chat, ¿verdad? Para que ustedes la puedan ir. Entonces, esto de masa escurrida, yo les decía que es el peso solo de los vegetales. Ustedes vienen, colocan una bolsa, a esta bolsa le van a agregar vegetales y le van a agregar la solución, ¿sí? La salmuera, que es agua, sal, regulador de acidez, y le podemos aplicar conservantes, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, acá habla de la masa escurrida o peso, ¿sí? La masa del producto contenida en el envase sin considerar la masa del medio de líquido de cobertura, o sea, la solución, o sea, la salmuera. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa parte? Tuvieron que haber visto en la práctica como tal, ¿verdad? Entonces, luego tiene acá algunas definiciones de qué es un defecto, qué es un envase primario. Un envase primario es el que va a estar en contacto directo con el alimento. Si voy a preparar una helada en un frasco de vidrio, el frasco que está en contacto directo con el alimento es el envase primario. El envase secundario sería la caja en donde yo voy a colocar el frasco como tal, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces de esa también algo importante que yo quisiera comentarles, ¿sí? Es de que acá hace referencia, solo déjenme checar alguna pregunta. Ok. La masa escurrida o el peso escurrido es el peso que vamos a tener solo de los vegetales o solo del producto. Voy a preparar un almíbar, que algunos prepararon algún almíbar.
Entonces, la solución de agua con azúcar no la voy a incluir, sino que solo voy a incluir, por ejemplo, la piña o el mango. Eso es masa o peso escurrido como tal, ¿sí? Algo también importante acá es que hace referencia a NGO 29001, que hace referencia a lo que es agua potable. Para poder considerar agua potable, vamos a decir que es la manteca obligatoria, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos hablando de agua embotellada, entonces vamos a hablar de una norma que es la 29005. De esta manera. Entonces, ahí tenemos la parte de lo que es estas normativas para agua. Entonces, aquí hace referencia a que debemos utilizar agua potable, ¿verdad? Para poder tener esa parte, ¿sí? Bueno, también es importante hacer mención de lo que dice. Entonces, la norma hace referencia a estos parámetros, miren, ¿sí? A estos parámetros que los que más me interesa que puedan ir viendo, porque ustedes ya hicieron la práctica, es estos, la acidez, el porcentaje de sal que debe tener un producto para poderlo denominar de esa. Aquí dice acidez expresada con productos en vinagre 1% y productos encurtidos un 2%, ¿sí? Lo mismo lo que dice en contenido de sal como porcentaje mínimo que debemos de ir teniendo, ¿sí? La 29,000 para agua embotellada, o sea, es agua que nosotros consumimos, por ejemplo, que compramos una botella de agua, una bolsa de agua, debe cumplir con la norma esa. Por favor, no sé si estamos bien ahí. Bueno, entonces, esos son parámetros, ¿verdad? Que me definen las aditivos puedo utilizar, me hace referencia, si puedo utilizar colorantes o no puedo utilizar colorantes, ¿verdad? Esta norma también se las voy a compartir, como les decía. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario con esto? Entonces, esa es la estructura que tiene una norma COBANOR. Para mostrar más adelante la estructura que tiene el reglamento técnico centroamericano para poder hacer esa parte. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No hay. Muy bien. Entonces, yo les voy a compartir esto que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Si ustedes ven acá, les hago mención de algunos artículos que les decía de la Constitución y hay un artículo 51, ¿sí? Esto se los voy a compartir, no vayan a 29,005, ¿sí? Agua potable es NGO 29,001, es la norma COBANOR para poder decir que esa agua cumple con esas características, ¿ok? Voy a volver, no se van a confundir, pero lo voy a colocar en la parte esta. Muy bien, ahí creo que estamos. Bueno, entonces, este artículo 51 de la Constitución hace referencia, esto yo se los voy a enviar para todos. Tanto la salud física, mental y moral de los menores de edad y los ancianos, garantizarles su derecho a la alimentación, a la salud, la educación y la seguridad de esa manera. ¿Verdad? Entonces, ahí ya vamos encontrando algunos artículos que están relacionados de la agroindustria como tal, ¿sí? Si nosotros seguimos avanzando, vamos a poder encontrar también que es obligación del Estado proporcionar alimentos, ¿sí? A la población. Habemos un artículo que dice que también todos esos propietarios de empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para trabajadores
y la población es, ¿sí? Entonces también estamos ahí viendo la parte de que las industrias deben de cumplir con ciertos aspectos, con ciertos artículos para poder garantizar esa parte. Luego, es obligación del Estado en este artículo, ¿sí? Asistencia social, velar por la asistencia social de toda la parte de lo que son esos habitantes. Y acá me detendría un poquito con la parte de lo que es el control de calidad de los productos, ¿sí? Que va a ser a través del Ministerio de Salud Pública, de la parte de lo que es el Ministerio de Agricultura, o podríamos decir que también a través del Ministerio de Energía y Minas o a través del Ministerio de Ambiente, controlar ciertas características, ¿verdad? Acá estamos en control de calidad de productos, pero no solo alimentos, sino también productos farmacéuticos, productos químicos y todos aquellos productos que puedan en algún momento afectar la salud y el bienestar de los habitantes, ¿verdad? Entonces, es importante que el ministerio regule, sí, también la parte de lo que era el Ministerio de Ambiente, porque hace referencia al saneamiento ambiental de esa forma, ¿verdad? Luego nos vamos a un artículo 99 y habla sobre la parte de lo que es alimentación y nutrición. Es el Estado, solo déjenme checar acá. Ok. Los ministerios que van a ir interviniendo en toda la parte de lo que yo les mencionaba, vamos a tener Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Ministerio, sí, de Energía y Minas también, y también vamos a tener la parte de lo que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué el Ministerio de Ambiente? Les decía, porque también es importante cumplir con toda esa parte de lo que es el impacto que pueda ir ocasionando lo que son esas actividades que se van a realizar a través de los procesos que tanto de lo que es el ambiente. ¿Por qué energía y minas? Porque todas esas radiaciones es la energía y minas responsable de ver la parte de esa, ¿verdad? Sí. Entonces, el Estado velará por la alimentación y la nutrición de la población que pueda los requisitos de salud, toda de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y luego nos vamos a la parte de lo que corresponde a cuestiones bien importantes en el Código de Salud, ¿sí? Entonces, el Código de Salud, nosotros vamos a ir viendo que hay artículos, ¿sí? Que los que más importantes son este artículo 83 que establece que es importante que haya suministro de agua potable en todos los centros de trabajo, ¿sí? No va a ser agua solo en tu agua potable, en la parte esa. También hace referencia al artículo 90 de agua contaminada, ¿sí? Que queda prohibido utilizar agua que esté contaminada para la parte de lo que es el cultivo de vegetales que estén destinados al consumo humano, ¿sí? Y quedan establecidos esos mecanismos que se van a ir controlando. También la descarga de aguas residuales. Y acá, si ustedes ven, aparece ya el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Más la parte de lo que son esas aguas que hemos utilizado en la industria y sin ningún tratamiento. Hay que darles un tratamiento previo a la parte de lo que es esas descargas como tal, ¿sí? Luego, que es otra de las cosas importantes, el artículo 98 sobre autorización de licencias de construcción. Cuando se va a construir, es importante tener una licencia de autorización para esa construcción, ¿sí? Acá en el artículo 121, sanitaria, ¿sí? Las instalaciones, el funcionamiento, el establecimiento debe cumplir con ciertas condiciones
para poder procesar esos alimentos. Entonces también están normados, diríamos, a través de un reglamento técnico, cuáles deben de ser esas condiciones. Y luego entramos ya en esos artículos en donde hay definiciones de qué es un alimento, qué es una bebida alcohólica, ¿sí? Ya va definiendo el Código de Salud toda la parte de lo que son ciertos alimentos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un alimento natural, un alimento no procesado, un alimento natural procesado, un alimento artificial, ¿sí? Entonces, el código me va dando esos parámetros, esos lineamientos para poder ir viendo todos estos aspectos que son de interés para la parte de lo que corresponde a la producción de esos alimentos. Acá, alimento enriquecido, por ejemplo, o fortificado, ¿sí? También me habla sobre alimentos que son para personas específicas, ¿verdad? Personas, por ejemplo, de cierta edad, ¿sí? O personas que puedan tener algún problema, ¿sí? Alimento alterado, que es un alimento contaminado, ¿sí? Entonces, de esa manera, o también hace referencia a lo que es un alimento irradiado, que es un alimento falsificado, y lo otro importante que quisiera ver a la parte de lo que es el etiquetado de los alimentos, ¿sí? El contenido, la composición, todas esas especificaciones del producto deben de estar colocadas en una etiqueta. Y no trate de llevar ciertas formas de confundir a la población como tal, ¿sí? Entonces, de esa manera. Además de ello, hace referencia que cuando no existe un nacional o una norma regional para poder aplicarla a un alimento, es importante hacer referencia a la parte de lo que es el Códex Alimentarios, ¿sí? Que es ya a nivel internacional. También es importante ese artículo 138. Y lo otro que también es importante que lo podamos ver es las licencias sanitarias. Acá hace referencia, yo les mencionaba a ustedes que para poder producir un alimento debemos de tener una licencia sanitaria. Entonces el Código de Salud en este artículo 140 hace referencia que toda persona natural o jurídica, pública o privada que quiera establecer un área para poder producir alimentos, ya sea la producción o para poder realmente tener la parte de lo que es almacenamiento, debe tener una licencia sanitaria que es otorgada a través del Ministerio de Salud y que tiene vigencia de 5 años. Hay que hacer la parte de cada 5 años, volver a renovar esa licencia sanitaria, ¿sí? Otra de las cosas también importantes de la salud del personal. Yo les decía a ustedes que cada persona debe tener su tarjeta de salud, su tarjeta de pulmones, debe tener la parte de lo que es también la tarjeta de manipulador de alimentos. Entonces, eso está regulado y está descrito en el que hace referencia que es responsable, ¿verdad?, de los establecimientos y expendio de alimentos, acreditar en forma permanente el buen estado de todas esas personas que van a estar en contacto con el alimento, ¿verdad? Sobre normas de personal, también eso es importante, ¿sí? Y lo otro es las inspecciones, ¿sí? Que es responsabilidad del ministerio poder hacer esas inspecciones para ver si esa planta o esos alimentos que se están vendiendo cumplen con esas expectativas como tal, ¿verdad? Sí. También habla sobre inspecciones de los mercados, todas esas ventas que uno encuentra en las calles. También el Ministerio de Salud es responsable de velar. ¿Por qué? Por poder tener esas características o esas condiciones adecuadas como tal, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa manera.
Y luego hay un acuerdo, el de inocuidad de los alimentos, para poder verificar los documentos del manipulador, y que también es importante darle una capacitación a la parte de lo que es el personal. Esto se los voy a compartir porque son varios artículos ahí, ¿verdad? Que hacen referencia a la parte de lo que son esos cumplimientos como tal, para poder tener esas características, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que yo voy a... Yo primero debo de cumplir con las buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas pecuarias, o la parte de lo que corresponde a buenas prácticas de ordeño, ¿sí? Puedo ir, dependiendo de dónde venga mi materia prima, debo cumplir con toda la parte esa. Luego ya voy a buenas prácticas de manufactura, ¿sí? La parte de lo que corresponden a los programas operativos estandarizados. Luego ya vendría la parte de lo que es el hazard, y luego iría a la parte de normas. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo sé que ya se quieren ir. No hay comentarios. Yo le voy a compartir entre un ratito la parte de lo que es estas diapositivas, ¿verdad? Para que lo puedan ustedes revisar un poco. Tengo pendiente resolverles el examen. Hay un estudiante pendiente de hacerse el examen y por eso no lo he resuelto, aunque no va a ser el mismo examen, pero también por ese es el motivo que no se los he podido resolver. Pero yo había pensado en que esta semana le debería hacer el examen al estudiante. Estamos ahí pendientes. Disculpen, que tengan un feliz fin de semana, que estén bien, todo con medida, nada con exceso. Éxitos, jóvenes.